Muy buenas noches, nos encontramos aquí de nuevo en nuestro podcast, aquí en nuestra parroquia de Yagualica. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado nuevo, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Siempre el padre Juan Pablo, y el señor cura está de nuevo otra vez con nosotros. Bienvenidos. Pues aquí estamos en la torre, otra vez, en la torre, para compartir un tema que me parece interesante y que quizá muchos se van a ver reflejados en esto que ya Pedro nos ha adelantado un poquito. Su experiencia, y de ahí vamos a comentar. Va a iniciar una dinámica un poquito diferente, ¿verdad, padre? Pero ojalá la volvamos un poquito más personal, ¿no? Más... Claro que sí. Mira, la dinámica consistirá en que Pedro, de hecho, viene como un testimonio el día de hoy. Hoy nos va a platicar algo de su vivencia muy personal en esto de la cuestión de la cuestión de Dios en su vida. Y entonces, dentro de esa experiencia, vamos a tratar de clarificar algunos puntos que son claves para nuestro discernimiento y también nuestro seguimiento a Cristo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues bienvenido, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ángel, señor cura y padre. Antes de empezar a platicar mi experiencia, quiero decir que soy totalmente responsable de lo que voy a decir y consciente también de ello. Vengo totalmente libre y a explicar nada más lo que me pasó en primera persona. Si me salgo de hablar en primera persona me hacen... Sí, te revolvemos. Sí, por favor. Okay. Bueno, mi nombre es Pedro. Soy ya casado, poco más de 2 años de casado. Yo elegí casarme libremente por la iglesia. Fue una decisión libre, total y muy personal. ¿Qué pasa? En ese tiempo, cuando me caso, me vengo de Aguascalientes y en Aguascalientes yo tenía un buen trabajo. Me sentía tranquilo, iba al gimnasio, ganaba bien, estaba estable, iba al Santísimo regularmente, a misa, me confesaba, y al venirme aquí al pueblo, al poquito tiempo de que me vine fue cuando cayó la pandemia. Entonces, en el lugar donde yo estaba trabajando, se acabó el contrato. Me mantuvieron un tiempo, pero ya me habían avisado, más bien se te va a acabar el contrato, y así pasó, ¿no? Todo este tiempo de la pandemia vino a darnos, pero duro. Bueno, me imagino que muchos, pero a mí me dio muro, ¿no? Sí. Me dio muy duro. A tal punto de que estar encerrado conmigo mismo y con mi persona era pesadísimo. Soy pesado, ya sé que soy pesado. Y ahora sí me vi yo contra mí mismo, ¿no? Valga la redundancia. Vi mis demonios y vi lo falible, lo falaz y lo humano que fui. Y dentro de de este tiempo, cuando se tenía que ver la misa por la televisión o redes sociales, en vivo, sí. Pasó que yo lo buscaba ya como pretexto también para no venir, ¿no? Se me hizo cómodo y dije, bueno, pues vale la pena, aquí pongo mi cirio, mi cruz, y fue algo totalmente libre y deliberado de mi parte. ¿A qué punto quiero llegar? Que cuando me encontré yo solo, en mi vacío, sin confesión, sin comunión directa, empecé a buscar vías alternas, por así llamarlo, porque no existe una vía alterna, ¿no? al catolicismo en lo personal. Yo creo eso. Entonces pasa que empecé a buscar otro tipo de doctrinas, ¿no? Lectura de la Biblia. Me metí un día a cierto enlace que me mandaron. Después descubrí que era luterano totalmente, entonces como las aletas rojas, ¿no? Y busqué por mi propia mano ser autosuficiente en un mundo en el que sabes que pues tú solo no va a acabar bien, ¿no? No va a acabar bien. Empiezan los pensamientos de qué pasaría si hiciera esto con tanto tiempo libre. Ya se imaginarán qué pensaba, ¿no? O qué me pasaba por la mente, tantas estupideces. Y fue pesado, muy pesado, más para mi esposa. Ya estábamos viviendo juntos. Ella sí salía a trabajar porque era del ramo de la salud. Entonces pues estuvo muy difícil. Y una de estas cuestiones a las que yo me metí por propio pie fue a estudiar la metafísica 4 en 1, que es un postulado que te saca mucho de lo que es la doctrina católica, o lo que se nos ha enseñado desde niños, ¿no? Yo vengo de una familia católica, por si se ubican ahí a mi familia, que sepan, ellos a lo mejor saben esto, a lo mejor no, a lo mejor me están viendo por primera vez y pues lo tengo que decir, ¿no? El otro día, platicando con el padre, salió la idea de por qué no venir y contar mi experiencia, y va así. Entonces empecé a leer un libro
en el cual decía, o tenía una cosmovisión de un Dios, no tanto como un Dios personal. Bueno, sí, así más bien era un Dios personal, totalmente, ¿no? Es decir, una conexión con un motor primicio, un motor generador de vida, de luz. Motor inmóvil. Sí, un motor inmóvil. No sé, el arquitecto del universo, el primer creador, el primer motor, así. Y decía, como tú eres hijo de ese Dios, tú tienes la luz de ese Dios, ¿no? No le llamaba tanto como decretar, pero sí llamaba como una conexión directa con ese Dios que tú puedes tener. Entonces decía, Jesús en la Biblia repite muchas veces las dos palabras de yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el que viene a traer tal cosa, ¿no? Y decía, entonces tú también puedes llegar a ese nivel, ¿no? Del yo soy. Ellos no ven a Jesús como hijo de Dios, totalmente son libres de creer lo que quieran, pero sí, el libro decía eso, a tal punto de que tu conexión podía ser tan fuerte que tú podías mover las voluntades ajenas de las personas y de las circunstancias que estabas viviendo, ¿no? Entonces lo creí y lo puse en práctica, sí, totalmente. Digo, si no podía venir presencial a la iglesia, si no tenía tampoco fuerte mi espiritualidad en ese tiempo y era disidente de muchas cosas, que en mi casa me conocen también por eso, por ser medio muy, muy disidente de muchas cosas o ideologías que ellos tienen, se me hizo muy fácil caer así. Y lo puse en práctica con varias cosas, ¿no? Y al ver que no venía ni el dinero, ni la estabilidad, ni la paz mental, y que cada vez me sentía más como el barquito que se lo llevó la corriente y lo fue alejando de la orilla, llegó al punto total en el que me sentí demasiado perdido. A tal grado que empecé a escuchar en la radio, un programa de radio, los horóscopos. Y yo me creía el mío, o sea, yo decía, hoy dijeron que me vistiera de verde o de blanco y pues vamos a darle, hoy va de blanco. Y otro día malo en el trabajo, otro día malo en la vida personal o con mi pareja, con mi familia, me enteraba de otra cosa y nada más no venía, ¿no? Entonces ya le estaba involucrando horóscopo, esta se le puede llamar secta de la nueva era o nueva era, totalmente, religión de nueva era, que nada tiene que ver con el catolicismo, me imagino. Yo por eso estoy aquí para quitar esa duda, ¿no? Pero en este revoltijo llegué a tal punto, y me da vergüenza decirlo, ¿no? Que vi a esta famosa vidente de la televisión. ¿La Moni Vidente? Ándale. y de ver que como que le atinaba, ¿no? O sea, se adelantaba un poco a los hechos y yo decía, pues es que aquí está, es ella, o sea, y me perdí todo, adoré a todo, busqué la paz, la quietud en todo, hasta que cierto día regresé a un retiro católico en Guadalajara, de sanación interior. Mi esposa fue la que me llevó. Creo que aquí aplica la de ella me quiere más de lo que yo me quiero, porque haberme aguantado así en ese tiempo, no haberme cuestionado tampoco tan fuerte, no a lo mejor por ganas de ella, sino pues sí, bueno, te voy a respetar porque estás mal y te voy a dar tu espacio un momento, ¿no? Ella sí supo cuando se casaba qué estaba haciendo y quizá yo no. Vamos a este retiro y en confesión, después de oraciones de confesión y todo el proceso que uno vive ahí adentro, en la misa la tomé de la mano y empecé a sentir una paz genuina en el corazón, como si me estuvieran cauterizando directamente las heridas que yo traía adentro. Y todavía me acuerdo como que se me sale, ¿no?, el suspiro, pero fue de cierta forma volver a la raíz, a la base, porque yo cuestionaba a veces a mi familia, ¿no?, para no dar ningún nombre, y ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees lo que crees? ¿No? El famosito chavo que te hace esa pregunta de ahorita de podcast, pero no lo voy a nombrar. ¿Por qué crees lo que crees, no? Y no tiene un argumento quizá filosófico, bíblico, o que pueda satisfacer una mente llena de hambre como yo siento que es la mía, pero sí tiene un testimonio vivo. Creo que es lo que se necesita en este tiempo, más que nada, un testimonio vivo, decir, vale, no te puedo contestar o argumentar ahorita sí, pero sí puedo
darte un abrazo porque sé que estás mal. Y yo se veía mejor que yo, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pasa el tiempo y sí, totalmente, con dudas, volví otra vez a confesarme. Me cuestionaba de confesar lo que había puesto en práctica, ¿no? Totalmente, o había echado a andar en mi vida con este libro. Y pasa que poco a poco empezó como la duda otra vez, la dualidad, como el clásico angelito y el diablito, ¿no? Que se te aparecen, uno te está diciendo de un lado y el otro del otro, pero hasta que llegó un buen amigo y me dijo, ¿sabes qué, Pedro? Vamos con los frailes, que están cerca aquí del pueblo. Y en confesión uno me dijo, pues a ver, es que tú te das cuenta de muchas cosas que cargas. ¿Qué te puedo decir yo que no te hayas dicho tú, pero en forma de reproche? Dice, te diría que te perdonaras, pero ¿cómo? Te voy a recomendar un libro. Y sí, el libro es Sabiduría de un pobre. Ya se lo había dicho al padre, Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc. Y es para no decirles nada de lo que viene dentro del libro, para que lo lean. Está muy cortito y está muy fluido y es tan sanador. Es una etapa de quiebre, un derrumbe espiritual de San Francisco de Asís. Él de ver y de sentir a Dios en todo. No era que dijera, bueno, la piedra es Dios y así, no, para no caer en herejías, ¿no? No, en panteísmos, que ahorita ya se presta para todo, sí, sino que la conexión de él era tan grande con Dios que lo sentía, o sentía su mano en todo, su presencia, su armonía, en todo. Entonces llega un punto en el que ya no lo siente y empieza ese quiebre, ¿no? Le llama, le reza, lo busca, hace ayuno. Y este tipo de cuestiones bueno, en lo personal yo me sentí identificado con todos los personajes que salen ahí y me liberó mucho. Entonces dije, si los santos, o sea, porque al menos yo tenía esa cosmovisión de los santos, ¿no? Es que son santos y sí, ¿no? No tienen dudas de fe. Sí. De eso. Y perdón por la expresión, pero casi uno piensa que orinan agua bendita o cosas así, ¿no? Pero sí, no, son humanos, sí. O sea, tan humanos. Y fue cuando dije, a ver, ¿cuándo te has puesto de verdad a indagar? ¿Cuándo te has puesto a cuestionar y a buscar de manera presencial, mental y espiritual? O sea, con los tres campos distintos, con todo tu corazón, de verdad estar en la iglesia como es. Y recuerdo mucho del padre Juan Pablo un día que pregunta en misa, dice algo así como de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque si no lo sabemos, y fue como de que no me pregunte, porque sí me conoce mejor que ni me pregunte, porque y es verdad, o sea, algo tan básico, sí. Entre comillas básico para mí, sí. Que debería ser el que te supieses los 10 mandamientos y ni siquiera sabértelos, pero si te pones a buscar vías alternas, recursos alternos a la iglesia y te pones a, no sé cómo darme a entender, sí, como aparte a criticar a la iglesia, ¿no? Es algo muy pesado y que en lo personal yo creo que mucha parte de nuestra sociedad hoy está ahí, así, haciendo un Dios a mi manera, que me cumpla mis caprichos, moviendo voluntades, que cosa que ni siquiera Dios hace. ¿Un Dios creación mía? Sí, un Dios a mi creación, a mi medida y totalmente. Entonces, aquí empieza la pregunta. ¿Cómo ven ustedes que está esta cuestión? Fíjate, para mí eso, qué interesante esto que tú has platicado, porque de hecho el Papa, no me acuerdo si el Papa Benedicto o el Papa Francisco, creo que Benedicto, hablaba de que ahora en el mundo se ha regresado una corriente herética, el famoso pelagianismo. Francisco. En tiempos de San Agustín salió una corriente, un monje irlandés, Pelagio, y él decía, bueno, somos criaturas de Dios, somos buenos, entonces el hombre por sus propias fuerzas, él puede lograrlo todo, él puede salvarse por sí mismo, no necesita que nadie lo redima, no necesita a Jesucristo. Y ahí está, o sea, como esta corriente, este pelagianismo era como afirmar
al ser humano, y pues él lo puede lograr todo, es casi omnipotente. Y él nos ponía que tuviéramos mucho cuidado, porque hoy hay esas corrientes, esas búsquedas alternas, ese creer que yo puedo lograrlo por mis propias fuerzas, ese buscar caminos que me satisfagan a mí, dioses a mi manera, creaciones mías, como el hombre todo lo puede, y ahí es donde pueden venir estas, esto que tú nos has platicado, y solamente yo recordar lo que dice el Concilio Vaticano II: el misterio del hombre solamente se puede aclarar a la luz del misterio de Cristo. No hay otros caminos. Muy interesante, gracias Pedro por compartirnos algo de tus testimonios. Seguramente va a haber más todavía que le vamos a poder exprimir. Yo me veo en cierta parte reflejado un poco contigo, entonces lo primero que se me ocurre es que qué bueno que hayas tenido toda esa experiencia, pero que haya culminado bien, o sea, que haya en un buen retiro, con una buena confesión, ¿no? Con una buena vivencia de los sacramentos, ¿no? Y qué bueno que te has reencontrado con la fe. Yo lo que me llama la atención en lo que tú dices, ¿no? Que la mayoría caemos como en ya hemos hablado de relativismo, hemos hablado de subjetivismo, creo que esto entraría mucho en la parte subjetiva, ¿no? Exaltar el propio pensamiento, la propia idea que uno tiene. Pero lo que mencionabas también me llama la atención, ¿no? ¿Por qué no buscar yo? Y es que en realidad la mayoría, muchas veces tenemos dudas. Tú dijiste que muchas veces tú cuestionabas a tu familia, pero es una duda que está formulada de tal manera para que no tenga respuesta. Okay. Por lo menos que no tenga respuesta en mí. Okay. No son dudas que yo a veces veo también mi historia un poquito hacia atrás, y veo que la forma en que yo preguntaba era para que no me respondieran. Okay. Y para que si me respondieran, yo pudiera estar cerrado igualmente. Pues al final de cuentas creo que no era una duda legítima, era más bien casi un ataque, ¿no? Que yo buscaba a través de una pregunta, ridiculizar a la iglesia, ridiculizar la fe, algún argumento de la fe. Y es cierto, solamente puedes entender más plenamente la fe cuando la empiezas a vivir, ¿no? Es lo que habíamos estado platicando, ¿no? Y tú puedes tener o no tener un buen argumento de la fe, pero como tú dices, pero puedes saber que tienes algo más grande, ¿no? Porque tienes la fe, independientemente que no tengas directamente un argumento lógico, súper filosófico, súper argumentadito, estructurado para, no sé, rebatir cualquier filosofía, ¿no? O el ateísmo, el agnosticismo, cosas así, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante todo tu proceso, y que en el fondo muchos caemos, es verdad, muchos caemos, si bien no tanto a lo mejor en algo tan profundo como tú, la metafísica esta, ¿no? dura que se está moviendo actualmente, pero ¿cuánto no caemos en la superstición, ¿no? En el esoterismo, en el ocultismo? Y eso es algo de todos los días, y es una forma de que uno poco a poco se va desviando, ¿no? ¿Cuánto poder le otorgamos a cosas o a personas, y ese poder se lo vamos quitando a Dios, ¿no? Sí. Al ser que viene. Y bueno, Totalmente. es solo un... Sí, fíjense que a mí, yo también lo platico como una experiencia. Yo cuando estaba en el seminario, cómo me gustaba la filosofía, tanto que ya hasta todo se me olvidó. Bueno, la filosofía para mí fue una etapa muy bonita, en la que también la búsqueda siempre se hace como autorreferencial, ¿verdad? Es decir, cuando yo pensaba que ya lo tenía todo acá en la cabeza, y cuando todos los datos que me podían haber dado en la cabeza y ya los tenía, yo me gusta explicarlo de esta manera, ¿verdad? Llegué como al final de lo que la razón pide, y ahí me quedé, porque es como un puente que quieres cruzar, pero ya no puedes cruzarlo porque la razón ya no te da más para allá. Ya no da. Y entonces se hace muy cierto esto que dijo Juan Pablo II con la fides et ratio, ¿verdad? El espíritu de la verdad siempre será alado o será impulsado por dos fuerzas principales, dos alas, la razón y sobre todo la fe, ¿verdad? Esta fe que nos hace comprender que lo que aquí nos especulamos y que podemos tal vez racionalmente contestar, pues sí, da parte al cierto del misterio, pero que no es absolutamente nada frente al misterio de Dios, que además que lo conocemos precisamente porque Él se nos ha dado a conocer, ¿verdad? No, totalmente, nada más para redondear un poco la idea de lo que les estaba diciendo en mi testimonio. Llega el punto, esta secta o religión en la que te dice que tú eres Dios, o sea, como procedes de un Dios o de una fuente primaria,
tú tienes ese mismo poder, ¿no? Y decía, decrétalo, pero como conéctate, ¿no? Algo así, le llamamos una conexión divina. Entonces tú eres Dios, llega el punto en el que te dice, tú eres Dios, tú mueves esto, tú cambias esto. Y fue cuando me cuestioné, que le decía, pues no fue por sentirse igual a Dios que cayó el demonio, lo que nos enseñaban aquí. Entonces fue como el que volvió esa base que a lo mejor no estaba tan sustentada filosóficamente o argumentativamente, que yo traía por mi persona, pero qué bueno que me tocó reflexionarlo, así como dice Ángel, y tratar de darle una catarsis sana y hacia donde se debe de ser. Ahora, lo más parecido que yo he tenido últimamente para este tipo de tratar de encontrar paz dentro de todo ese cotorreo que soy en mi cabeza, en mi mente, sí ha sido una buena confesión, con un examen de conciencia a conciencia, o sea, valga la redundancia, que muchas veces hasta se nos olvidó que es básico, ¿no? También desde de los primeros años del catolicismo se te da, y hacer una confesión bien, y sobre todo deseando que sea la conexión con Dios la real. Creo en lo personal, por lo que me ha tocado experimentar, es ahí. El miedo, o bueno, lo que me da es que sí se ve un mundo con una cosmovisión de un Dios a mi medida, de un Dios a mi manera, de un Dios a mi mente, de un Dios que no me cuestiona y no me exige. Y yo en lo personal creo, porque me ha tocado también ver muchos debates y tratar de leer algo para prepararme en la rama que me siento seguro, de decir, bueno, Dios te ama, eres su creación, eso no hay duda, ¿no? Somos hijos de Él, nos ama, pero aborrece tu pecado. No te va a dejar igual. O sea, un encuentro con Dios, en lo personal, no creo que debería dejarte igual, ¿no? O no sé. Dios te ama como eres, pero nunca te deja como estás. Es algo que hay que meterlo en la cabeza. Y se me hace muy interesante que de veras, desafortunadamente, tú empiezas a ser parte de... Se me figura como cuando uno pone las palomitas a la olla, ¿verdad? Que empiezan a tronar. Tú eres de los primeros que empiezan a tronar como las palomitas, precisamente porque se han metido en este tipo de situaciones, ¿verdad? Incluso veo algo mucho más peligroso, Pedro, en nuestros tiempos, que sí, la gente presume una cierta racionalidad pseudo-intelectual, fíjense bien, argumentando sus posturas desde cosas que ven en el Facebook. Sofismas totalmente. Totalmente, somos exactamente. Y la cosa es que ellos creen que están en una razón cuando defienden este tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos un trabajo grande. Sí. Tenemos un trabajo grande. Fíjate, a ti lo bueno que tú siempre tuviste esas inquietudes y a lo mejor la fe por ahí la traías, digo, desde luego que nunca se perdió, y esa búsqueda de algo que te llenara y que no te llenaba. Digo, porque, por ejemplo, la experiencia de San Agustín, él buscó en la filosofía, él buscó en la literatura, él buscó en todo lo que podía encontrar a su tiempo y nada le pudo llenar hasta que tuvo ese encuentro, un texto de la Sagrada Escritura que le tocó su corazón y ahí encontró lo que buscaba y ya no habló mucho porque tuvo esa experiencia. Entonces yo creo que esto tenerlo como un camino de llegada, pues qué bueno que te pasó, porque eso te va a fortalecer mucho en tu fe. Sí, totalmente. Digo, al final, no las personas que lleguen a ver o que estén viendo, total, se basa en mi experiencia y en mi testimonio, ¿no? Totalmente. Entonces queda a criterio de cada uno de ellos en su casa, pero si alguno llegase a sentirse identificado, yo sí diría que también filosóficamente existe Santo Tomás de Aquino, que nos dejó, pero es demasiado, ¿no? O sea, demasiado para poderlo abarcar y para poderlo entender. Y me platicaba mi hermano que vio en un video de un canal de YouTube, de un chavo que se dedica actualmente a Tomás de Aquino, que decía que cuando experimentó la presencia de un Jesús real en su vida, todo lo que escribió se le hizo nada, y ya no quería como escribir, ¿no? Total. Sí.
Sí, yo pienso que en la fe hay para no agotarse, en toda una vida hay para no agotarse No se el agota. depósito de la fe, ¿no? O sea, tanto en la revelación divina como en todos los grandes santos que han sido seguramente inspirados por Dios, ¿no? Como en este caso Santo Tomás de Aquino y otros santos pensadores, ¿no? Sí. No, San Agustín en su libro, que dura 20 años escribiendo sobre la Trinidad, en su último hojita, el último parrafito, dice: he dicho muchas cosas, Pero no dije pero no nada. he resuelto nada. Claro, así es. Y la mejor actitud es quedarme callado y contemplar el misterio que nos sobrepasa totalmente, ¿verdad? Pero como un punto de llegada. Sí, sí. O sea, no se vale decir, pues a Dios no lo entiendo, entonces ni me preocupo por conocer más mi fe. No, vamos a tratar de conocer, pero vamos a descubrir que realmente es un misterio que nos sobrepasa. Sí, sí. Y ahí está la grandeza para caer de rodillas Sí. en esa actitud Y de es alabanza. un misterio que, o sea, cuando nosotros hablamos de misterio, a lo mejor si se habla fuera de la fe, misterio es algo que no puedo entender. Ujú. Pero cuando hablamos dentro de la fe sobre un misterio, quiere decir que es algo que ciertamente no podemos comprender solos. Ujú. Pero con ayuda de la gracia y con ayuda del Espíritu Santo podemos hacer algo mejor que entender un misterio. Podemos adentrarnos en el Sí. misterio. Ujú. Eso es mucho más grande. Y eso, digo, porque mucha gente ataca al creyente como diciéndole, no, es que tú con la palabra misterio das jaque mate, ¿no? Porque Ujú. pues cada que no puedas explicarme algo, pues dices que es un Sí. misterio. Ujú. No se trata de eso, se trata de que yo al entrar en un misterio, yo tengo toda una vida para estar en él, entenderlo, porque se trata, la materia de estudio es Dios, es la verdad, no hay, gracias a Dios, no hay finitud en él. Y eso puede, a un alma insaciable, imagínense, da un gozo infinito también. Igual como es el misterio, es igualmente el gozo de la persona que tiene hambre de la verdad, porque no se lo va a acabar, pues. No se le acaba. Aquel que le gusta mucho un libro va a llegar al final del libro y se acabó, ¿no? Ujú. Pero aquel que su materia de estudio es Dios, imagínense qué gozo saber que hay alegrías nuevas siempre, que hay, como decía, no sé si fue Santo Tomás o San Agustín, que Dios es siempre nuevo y siempre viejo, no es siempre el mismo, pero siempre nuevo. para Siempre uno, nuevo ¿no? en todo. Oye, para ahondar nada más, digo, por lo que dijimos de la palabra misterio. Sí, sí. De hecho, bíblicamente misterio es el plan de Dios que se va revelando en Jesucristo poco a poco. Ese es el misterio en el que te puedes ir adentrando. Claro. No es algo que no raro, escondido, no. Es ese plan que se va desvelando. Entonces es un misterio a la luz, no es Sí. algo oculto, pues. Exacto. Más bien, no sé, ahí qué interesante, porque se nos puede atacar de como Se de nos que con puede. eso cortamos Ujú. todo, ¿no? Ujú. Pues y concluimos, damos nuestras conclusiones, vamos diciendo, Sí, sí. A lo ¿Qué mejor ya nos aprendemos? pasamos de tiempo, ahí disculpen creo por... que tantito, pero estuvo excelente. Yo Yo- una conclusión bien rápida. Sí, sí, sí. En base a la experiencia concreta de Pedro, él mencionó que en el libro se dice mucho yo soy, ¿no? Pero aplicándoselo a uno, pero en primera persona, quitándoselo a Dios, dicho sea de paso. Voy a recordar las palabras de Santa Catalina de Siena, ¿no? Le decía, tú eres el que eres y yo soy la que no soy. ¿No? Es interesante, o sea, yo soy la que no soy, pero lo que ella experimentaba, me imagino que al estar con Dios no es experimentar la nada, sino experimentar, participar de la vida de Dios. Nosotros también somos Dios, pero no en el sentido de la metafísica. Nosotros estamos unidos a Cristo, que es Dios, Hijo de Dios, y ahí participamos de la vida divina. Es mejor ver, porque ahí entran las filosofías raras, ¿no? Con un poquito de verdad, ¿no? Pero donde desplazan a Dios. Casi siempre Dios queda desplazado y uno se sienta en el trono, ¿no? Como tú me dijiste. Sí, con el sí. enemigo. Esa Muy es bien. mi conclusión. Muy bien, muy bien. Pues yo lo que ya decía, que el misterio del hombre solamente se puede iluminar a la luz del misterio de Cristo, y Él es la verdad. Al final allá vamos a llegar. A mí se me hace un claro llamado de atención para todas las personas, ¿verdad? Que de repente se encuentran metidas en este tipo de procesos, podemos así decirlo. Qué bueno que sean muy honestos intelectualmente, porque el ser honesto los va a empujar aquí mismo, a contemplar la verdad, a Cristo. Y eso es lo que también la anécdota de Santo Tomás de Aquino le da. Después de toda la ciencia, de todo Quería lo que quemarlo. escribía, Sí. y luego le pregunté, para premiarlo Cristo, ¿verdad? Dice por ahí para premiarlo dijo, ¿y qué quieres que da? ¿Qué quieres que te dé? Porque has escrito cosas bien sobre mí. No, a ti te quiero, nada más. Nada más a contigo. Nada más a ti. Con él basta y sobra. Para ya terminar también mi participación aquí,
ese libro de Lloyd Leclerc, La sabiduría de un pobre, por si algún día lo gustan, también yo lo tengo para poderlo prestar y pasar. Tiene una frase tan cortita, pero cuando lees el libro tiene tanto sentido que quizá vaya a resonar en algunos, otros van a decir, bueno, pues es que como que no tiene lógica. Lean el libro, por favor. Que dice, Dios es, eso basta, que Dios sea. Entonces, sigo siendo humano, que sepan también, sigo siendo humano. Estuve en grupos juveniles mucho tiempo, pandillas, Pascua, viví búsqueda, viví misionero, he vivido sanaciones, teología del cuerpo también. Y a pesar de haber vivido y haber comprobado, que yo creía que había comprobado, fui tan tonto, tan cerrado a mi dolor, que cuando volteé a ver mi dolor, perdí de vista a Dios totalmente. Y les daría de consejo, si puedo decir de un canal que creo que va a hacer bien a la comunidad, se llama Que no te la cuenten, del padre Javier Olivera Rabasi, argentino. Tiene ahorita una serie de videos que se llama Catequesis para Bárbaros. Y son buenos, creo que van en el video 6 o va por el video 6. Y cuando vean el primero, o cuando, bueno, en lo personal, me pasó que cuando vi el primero, para hablar en primera persona, acuérdense, cuando vi el primero, dije, no, pues es que no sabía nada. Soy totalmente ignorante y nadie defiende algo que de verdad no conoce y no ama. Entonces, en lo personal, voy a seguir preparando, porque sí me gusta leer, aunque no parezca, ¿verdad? Estoy cabezón de tanta lectura, ¿no? Porque, no sé. Pero voy a seguir preparándome más, voy a seguir con mis hermanos, tengo pláticas sabrosas de filosofía y de catecismo, de la iglesia, de religión. Mi hermano Huicho y mi hermano Diego, y me da gusto que sigan la misma línea, porque fomentamos, ¿no? una dialéctica sana que llega hacia un punto más allá en el que no estábamos. Entonces, en mi experiencia es eso. Si sirve de algo, aquí estamos, y muchas gracias por la invitación, padre, de verdad. Señor cura y Ángel, de verdad. Gracias a ti, Pedro, por compartir. Gracias. Terminamos mandando saludos a toda nuestra audiencia, aquí los paisanos en Yahualica. Esperamos con gusto y con ansia las lluvias, y también saludamos con afecto a nuestros hermanos de Estados Unidos, nuestros hijos ausentes que nos ven por aquí, por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, señor cura. Buenas noches. Buenas noches.